Hola, muy buenas a todos. Bueno, como ahora sí que estamos en buena compañía, os voy a contar un poco mis primeros tratamientos para la artritis reumatoide. Así que bueno, nos tomamos un café y empezamos. Bueno, pues como os comentaba en el vídeo anterior, ya al final acabé en reumatología, efectivamente, artritis reumatoide, después de los primeros análisis. Y bueno, muy ilusionado con que hubiera un tratamiento, con que ya por fin tuviera un diagnóstico y pudiera empezar algo que me quitara los dolores esos por la mañana y que pudiera ir a trabajar de una forma normal y que pudiera retomar otra vez mis aficiones como el ciclismo, pasear por la montaña o el tiro olímpico. Lo que sea, con tal de volver a una vida normal. Así que bueno, la doctora lo primero que me dijo es que vamos a empezar con prednisona. La prednisona en sí es un antiinflamatorio y estuve tomándola más o menos por mes y medio, 2 meses, y efectivamente funcionó. Me quitó los dolores, yo me sentía enormemente feliz otra vez, podía volver a hacer lo que quisiera, podía moverme, podía ir a pasear al campo, podía hacer lo que quisiera. Sobre todo no necesitaba levantarme con tiempo por la mañana para ir a trabajar y podía estar perfectamente. El problema de los antiinflamatorios es que son muy fuertes normalmente y te suelen atacar, si no al hígado, al riñón, al estómago, incluso a los pulmones o al corazón. Entonces, cuando llevaba 2 meses con el tratamiento yo me encontraba perfectamente, pero la doctora me dijo que no, que con ese tratamiento no podía continuar. A mí se me vino el mundo encima, pensaba que íbamos a empezar otra vez desde cero y cambiamos el tratamiento por metotrexato. El metotrexato, sinceramente, no funcionó. Empezamos con 3 pastillas a la semana, no funcionaba, pasamos a 6, aquello seguía sin funcionar, yo continuaba igual, me levantaba por las mañanas hecho una mierda, me dolía todo, iba a trabajar. Evidentemente, con todo esto vas a trabajar, vale, no te duele excesivamente cuando estás en el puesto, pero no vas con las ganas que vas cuando estás bien. No vas con ilusión ni con ganas de hacer cosas. Así que bueno, simplemente cumples un trámite que tienes que ir, tienes que hacer lo que tienes que hacer y punto. Haces de tripas corazón y se hace. En ese sentido yo me siento afortunado porque cambio enseguida el chip y digo, bueno, esto hay que hacerlo y hay que hacerlo pese a lo que sea. Y aunque me duela, yo me levanto por la mañana, voy a trabajar y voy con una sonrisa y hago lo que tengo que hacer y punto. Así que después de un par de meses con metotrexato, aquello no funcionaba, yo seguía como con mis dolores, con mis muñecas, los hombros de vez en cuando, sobre todo me molestaba los tobillos porque me costaba mucho andar, me costaba mucho por las mañanas, necesitaba, como os comentaba en el vídeo anterior, levantarme media hora antes para calentar un poco las articulaciones para poder andar más o menos correctamente y no ir cojeando como un abuelo de 80 años. Así que después de esto se lo comenté a la doctora y me dijo de empezar un tratamiento biológico. Sí, a mí se me quedó la misma cara cuando me dijo esto y se ve que la doctora lo notó porque me dijo, no te preocupes, que no pasa nada, que no es nada raro, es simplemente que el tratamiento pues, son unas inyecciones y lo que está dentro está vivo, pero ya está. Así que bueno, me relajé un poco y empezamos las pruebas. El tratamiento biológico reduce realmente todo tu sistema inmune. Entonces, antes de empezarlo, el médico me imagino que te hará una serie de pruebas para ver que no tienes nada latente por ahí abajo, como por ejemplo un VIH, una tuberculosis, un cáncer o algo que queda latente, no da la cara todavía, pero está ahí. Entonces a mí me hizo una serie de pruebas, me hizo unas placas del tórax, me hizo un electrocardiograma, me hizo unos análisis más profundos y un cuantiferón. El cuantiferón es un análisis que analiza si tienes una tuberculosis latente. Así que bueno, hice todos los análisis, pasé todas las pruebas y empezamos con el biológico. El tratamiento biológico yo lo empecé con el Elci, que realmente el principio activo es etanercept. Vale, el etanercept se distribuye en unas jeringas autoinyectables subcutáneas.
Es algo muy similar a la insulina en un diabético. Realmente son unas inyecciones que salta la aguja cuando hay una presión, inyectan el líquido y saltan otra vez y se retraen. En principio no hay ningún problema, sí que es bastante molesto. Sí que al final es un pinchazo y duele. Así que bueno, fui a la enfermería en reumatología y me hicieron un curso acelerado de cómo poner estas inyecciones. Estas inyecciones en realidad las pones cogiéndote en una pierna, en el abdomen, te coges un poco de piel, te pones la inyección, aprietas un poco y, como ya os comentaba, la aguja salta, inyecta el líquido y salta otra vez y se esconde. La verdad es que lo que decía, es un poco incómodo, sientes el pinchazo, puedes sentir incluso cómo está entrando el líquido dentro, pero bueno, la verdad es que tampoco es imposible ponérselas, no pasa absolutamente nada. De hecho, os pondré un vídeo poniéndome una inyección de estas y ya veréis cómo al final tampoco es nada. Así que empecé el tratamiento, en principio un pinchazo a la semana y 6 pastillas de metotrexato. Y la verdad es que perfectamente. En un par de días noté cómo empezaban a desaparecer otra vez los dolores, las inflamaciones y podía hacer de nuevo una vida normal. Podía ir a trabajar perfectamente por la mañana, no hacía falta que me levantara media hora antes y podía volver a montar en bicicleta, podía volver a ir a la montaña a andar. Así que en ese sentido a mí el tratamiento me empezó a funcionar perfectamente. Así que en próximos vídeos os voy a ir contando los tratamientos cómo han ido cambiando según yo los iba aceptando o no. Y bueno, me puedes dejar en los comentarios si has empezado un tratamiento biológico, si te están haciendo las pruebas para empezarlo, si todavía no, pero crees que lo necesitarías, y como estamos en familia, lo vamos comentando. Suscríbete al canal porque iré subiendo cosas todas las semanas sobre mi día a día y cómo evoluciono con la enfermedad y con los tratamientos. Un saludo.